¿Cómo meterías toda la riqueza que posee la mitad de la población del planeta en este carrito? No es una pregunta retórica. ¿Estás pensando? Pues piensa. Te doy una pista. No es un chiste, es una realidad. Bueno, te cuento la respuesta. Acumulas toda la riqueza de la mitad más pobre del planeta y se la das a 8 personas y luego la sientas en el cochecito. Como te he dicho que es una realidad, ya voy a mostrarte directamente los nombres de estas 8 personas. Estos señores, los 8 hombres más ricos del planeta, poseen tanto como la mitad más pobre del mundo, o sea, tanto como otros 3.700 millones de personas. Estos números que veis avanzar de personas que van naciendo en el mundo se incrementan más lentamente que la riqueza de estos 8 hombres. Así que para juntarles a los 8 en el carrito, no tienes más que conseguir un buen pretexto que les resulte atractivo. Yo te sugiero este. Que discutan cuál de ellos va a ser el primer trillonario de la historia de la humanidad, porque al ritmo que acumulan riqueza, eso ocurrirá en unos 25 años y alguno de ellos va a seguir vivo para poder contarlo. Trillonario de dólares, según cuentan los anglosajones, 1.000.000 de millones, que sería el primer billonario para nosotros. Esta desigualdad en la distribución de la riqueza, cada día más alarmante, también se aprecia en cada país. En el que yo resido, por ejemplo, Australia, que tal vez pase por un país bastante igualitario, las 2 personas más ricas del país, estas poseen más que el 20% de la población más pobre. El 1% de los habitantes más ricos poseen más que el 70% de los que poseen menos. En México, solo necesitarías juntar en este carrito de golf a las 4 personas más ricas del país para tener dentro el 9,5% del Producto Interior Bruto del país. Voy a repetirlo. De todos los bienes y servicios que produce México en un año, que es lo que es el Producto Interior Bruto de un país, casi un 10% va para estos 4 señores. 1 de cada 10 pesos de la riqueza que México pueda crear hoy mismo va a parar al carrito de golf. 1 de cada 10 pesos, cuando si miramos atrás, en el 2002, la fortuna de estos 4 solo representaba el 2% del Producto Interior Bruto del país, 1 de cada 50 pesos. Bueno, solo, una manera de decir que era bastante menos. Lo que está claro es lo que apuntábamos en la primera entrega de este debate, que la disparidad entre ricos y pobres cada vez es mayor. Y eso, a pesar de que encuestas por todo el mundo reflejan que todos queremos que esa dinámica cambie. Por seguir con México, ya que comparado con otros 23 países es el que muestra mayor nivel de concentración de ingresos. Al 1% de la población más rica le toca el 21% del ingreso total. O dicho de otro modo, entre 120 millones de mexicanos, un peso de cada 5 que se generan en el país van a parar a poco más de 1.000.000 de personas. México, la 14ª economía más grande del planeta, tiene a 45 millones de habitantes viviendo en la pobreza, al menos 1 de cada 3 personas. ¿Hasta dónde tenemos que llegar para ver que este modelo de economía no funciona? En los Estados Unidos de América, la economía más fuerte del planeta hasta no hace mucho que fue superada por China, los 400 individuos más acaudalados poseen el equivalente en riqueza a 80 millones de familias en ese país, es decir, el 62% de la población. No es que la riqueza aumente para todos, aumenta para pocos. Lo que aumenta para muchos es la pobreza y la deuda. Y al haber cada vez más paro, aumenta la competencia por un puesto de trabajo, con lo cual quienes los ofrecen pueden reducir los salarios y exigir más horas de trabajo a sus trabajadores. Mayor explotación humana. La concentración de riqueza en manos de unos pocos y la pérdida de poder adquisitivo de muchos está asfixiando cada vez a más familias y estrangulando nuestro modelo económico. Si el capitalismo está basado en el consumo, pero la capacidad para consumir de la mayoría disminuye,
porque cada vez tiene menos dinero para gastar, ¿quién va a mantener la economía en marcha? ¿Cuánto pueden consumir los que entran en los carritos de golf? Expertos de todo el mundo lo dicen. Hay que recuperar una economía más humana, una economía que funcione para todos, no solo para el 1% de la población más rica. ¿Cómo vamos a controlar el aumento de criminalidad de todo tipo si cada vez hay más gente desesperada, dispuesta a cualquier cosa porque no encuentran oportunidades? ¿Cómo vamos a controlar y regular la emigración si cada vez son más abismales las diferencias entre países vecinos? Lo que está pasando se ve, se siente, se sabe. Por todo el mundo, en sociedades culturalmente muy diferentes, coincide gente que cada vez se siente menos involucrada en el éxito de su nación, menos comprometida con su sociedad, cada vez más insatisfecha de lo que percibe a su alrededor. Y lo que tiene que cambiar también se sabe. El esfuerzo tiene que venir de todos, pero primero y principalmente de los gobernantes y de la élite, de esa minoría que acumula riqueza. ¿Cuánto hace ya que la hacienda pública dejó de ser transparente? ¿Qué país queda en el mundo en el que los impuestos sobre los beneficios sean justos? Los superricos y las grandes corporaciones ahorran miles de millones de dólares en evasión de impuestos. Aquí, en Australia, unos 6.000 millones de dólares al año. Evaden porque pueden, porque quieren, porque tienen dinero y recursos para encontrar cualquier truco que les permita hacer eso, o se lo inventan. Y si les pillan y les penalizan, pues repiten el proceso corrompiendo la justicia. Lo mismo les da, es solo dinero, y de eso no les falta. Exxon. Por ejemplo, Exxon es la mayor compañía petrolera del mundo, ¿sí? Exxon fue la responsable del mayor desastre ecológico del planeta. Sin el compromiso por parte de las empresas y de la élite rica de pagar los impuestos que la ley marca para todos sobre el beneficio y la ganancia, la desigualdad social nunca se va a reducir, seguirá incrementándose. Eso hace falta que cambie. Y no solo eso. Los gobiernos han de ser fuertes a la hora de establecer marcos legales que todos hayan que cumplir. Como el triste caso que México muestra con el monopolio de Slim en telecomunicaciones, o prácticamente toda Sudamérica con el sector minero, un débil marco regulatorio dificulta la competencia y facilita el dominio de los poderosos que terminan gozando de concesiones y privilegios. Los gobiernos conceden privilegios a los sectores más ricos que no conceden al resto de la población. Muchos gobiernos favorecen a los ricos al establecer regímenes fiscales orientados a gravar el consumo antes que el ingreso personal o empresarial. Muchos gobiernos se dejan influenciar fácilmente por la élite y se olvidan que están ahí para servir a todos. Y si no quieren empezar por la mayoría que les puso en esa posición, deberían empezar por debajo, por los más necesitados. Sin embargo, escuchan más a los de arriba. Todos somos responsables por rectificar esta situación, pero unos están en mejor posición de hacerlo que otros. En el caso de los gobernantes, su posición de privilegio viene sustentada por los votos de los ciudadanos, o sea, que son más responsables que cualquier otro de proveer soluciones. Y en el caso de la élite más rica, han de liderar con el ejemplo. Y esto es todavía más trágico. Hasta el momento, 72 jefes o mandatarios de Estado aparecen involucrados en los papeles de Panamá. No se trata de repartir millones que les sobran en organizaciones caritativas como si ellos fuesen los nuevos santos de un calendario eclesiástico. Se trata de liderar con sus tributaciones a la hacienda pública tal como les corresponde, por sus ganancias, por su beneficio, ya que éste está generado en la misma sociedad y con la ayuda directa o indirecta de la gente que se empobrece mientras ellos se enriquecen. El tributar a Hacienda es deber de todos, pero el efecto en la sociedad no es el mismo cuando una persona evade $100 y otro evade 100 millones.
En la primera entrega de este debate, bastantes comentasteis en la línea de que a los ricos no hay que castigarles por su riqueza, y yo parece que lo estoy haciendo. Bueno, pues solo parece, porque yo estoy de acuerdo en que a los ricos ni hay que castigarles ni robarles lo que ganaron legalmente. Bastantes coincidís en argumentar que si los ricos tienen lo que tienen, es mayormente fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Agradezco vuestra aportación al debate y prometo que la próxima entrega de esta serie va a enfocarse en esto que me estáis comentando, la diferencia de mentalidad que puede haber entre ricos y pobres, el si existen pobres que lo son porque quieren serlo, porque no quieren esforzarse para salir de su pobreza. Ya digo, prometo que ese será el foco del próximo vídeo, ricos y pobres. Pero para aquellos que pensáis que la riqueza no es más que la recompensa del esfuerzo personal y que el cómo se genera no afecta a la pobreza, quiero que consideréis esta historia personal, muy personal, que ahora comparto con vosotros como despedida de este vídeo. Hace poco más de 10 años yo estaba ganando mucho dinero en la bolsa, tanto o lo suficiente como para que me remordiese la conciencia. ¿Por qué me remordía la conciencia si comprar y vender acciones en la bolsa es perfectamente legal? Porque el beneficio en la bolsa se genera especulando sobre las compañías que te van a dar más dinero. Y estas generalmente son las que mejor saben reducir sus gastos de producción, ya sea abaratando su mano de obra, usando materiales de más baja calidad, instalando sus fábricas en lugares donde se les permita dañar más el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que no haya agentes de bolsa que no inviertan nada más que en compañías responsables. Alguno habrá, yo no lo he conocido. La mayoría de los inversores en bolsa son como yo era. Vas a poner tu dinero allá donde piensas que te va a rentar más. Y punto, sin molestarte en conocer lo que pueda haber detrás de cada compañía o cada inversión. En fin, que a mí me estaba remordiendo la conciencia lo suficiente como para que de un día para otro aceptar una oferta de trabajo que me llegó del gobierno australiano para ir a trabajar como profesor con un sueldo mínimo de voluntario a un lugar que acababa de ser destruido por el tsunami que afectó el Océano Índico en las Navidades del año 2004. Allí fui y era una pequeña isla en la que habían casi 3.000 personas. 2.000 de ellas refugiados de otra isla vecina que había sido totalmente arrasada por el tsunami. Gente que había perdido todo. Y los casi 1.000 residentes locales que solo habían salido un poco mejor parados. No había agua potable, bebíamos agua de botellas que los servicios de auxilio traían, generadores de emergencia conseguían proveer 3 horas de electricidad al día cuando funcionaban, la comida escaseaba, la higiene aún más, eran unas condiciones de vida deplorables. En cuestión de una semana yo había pasado de estar frente a mi computadora en la comodidad de mi casa a estar frente a la computadora del jefe de esta pequeña isla. Solo existían 2 computadoras en toda la isla, una en la escuela y otra en la oficina del jefe. Creo que puedo acreditarme el conseguir la primera conexión al internet en la historia de la isla. Y una noche, a solas, frente a ese ordenador del jefe, aprovechando el rato antes de que se fuese la luz, no pude evitarlo. Me metí en mi cuenta de corredor de bolsa a ver el rendimiento de mis acciones. Mi portafolio había generado $7.000 de beneficio en las últimas 24 horas. No me alegré. Fue como una bofetada. Acababa de pasar un día rodeado de gente viviendo en la miseria. Y mi portafolio, no yo, no mi esfuerzo, mi portafolio había generado más dinero en un solo día que el que muchas de las familias que me rodeaban tal vez pudiesen ahorrar alguna vez en sus vidas. ¿Qué tipo de mundo es este que permite que algo así ocurra? No, la riqueza no es solo cuestión de esfuerzo y sacrificio personal, ni siquiera es cuestión de conocimiento, pues en mi caso solo necesité el conocimiento básico de saber dónde meter el dinero, en qué momento en particular, para generar ese beneficio y verme en esa situación, que no me produjo orgullo, sino vergüenza. Esa noche, bajo el mágico cielo estrellado de una isla que podría ser un paraíso, pero no estaba más que hundida en la desgracia y la pobreza,
me sentí más solo que nunca y comprendí, una vez más, que este no es un mundo justo y que lo estamos haciendo mal.